Hola amigos, yo soy Francesc Meseguer, guitarrista y vocalista de Tangerine Circus. Esto es Mosh Pit, conoce más a tus músicos. Tangerine Circus acaba de cumplir en febrero de este año 9 años, como entidad concebida como una banda completa, pero nosotros nos conocemos desde hace como entre unos 15, 16 años y llevamos tocando juntos pues prácticamente ese tiempo, ¿no? En diferentes proyectos y cosas así. Tenemos 3 discos, acabamos de sacar un disco nuevo en febrero que se llama Brief Encounter with Myself. Creemos los 4 que es nuestro disco más completo, más ambicioso y que mejor representa pues lo que queremos decir como banda. El sonido de la banda ha ido evolucionando muchísimo desde que empezamos ahora. Yo creo que al principio estábamos muy clavados en la idea de ser una banda de metal progresivo a secas, ¿no? Que a secas ya significa mucho, ¿no? O sea, el metal progresivo ya de por sí es un género que puedes incluir muchas cosas. Entonces estábamos como muy en la idea de hacer música estilo Symphony X, Dream Theater, Threshold, este tipo de bandas. Pero aún así nosotros teníamos mucho la base como del heavy metal, ¿no? Todos crecimos escuchando Iron Maiden, nos encanta Judas Priest, como ese tipo de bandas, entonces también era como un elemento así, pero fuimos como evolucionando, entonces ahorita hemos incorporado más elementos como de rock progresivo clásico, rock progresivo más moderno, o sea, estilo Steven Wilson, Neil Morse, Genesis, Marillion, Yes, ese tipo de bandas. Y otras influencias que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? Como música de cine, ¿no? Hans Zimmer, John Williams, Joe Hisaishi, ese tipo de cosas. Entonces como que todos lo estamos intentando mezclar. Los 4 miembros de Tangerine Circus somos muy variados en nuestros gustos musicales, a pesar de tener como este núcleo elemental, ¿no? Yo creo que es Iron Maiden y Dream Theater son bandas que a los 4 nos gustan casi por igual. Pero por ejemplo yo soy muy fan de Genesis y no necesariamente de King Crimson, ¿no? Pero Luis, que es el bajista, es mucho más fan de King Crimson que de Genesis y así, ¿no? Entonces como que todos coincidimos en géneros y en épocas de algún modo, pero a lo mejor en bandas diferentes, y eso hace que sea como muy rico trabajar, porque como que sabes que lo que tú brindas nadie más lo va a traer, porque de por sí ya tienes influencias diferentes a las del resto, ¿no? Ser guitarrista es como meterte automáticamente en la búsqueda del sonido perfecto que como que de algún modo siempre encuentras pero nunca encuentras, ¿no? Entonces de la nada tienes algo que te encanta, lo usas por meses, años, pero siempre hay algo que quieres ir mejorando y eventualmente cambias las cosas, ¿no? Yo empecé con un equipo muy diferente al que tengo ahorita por las influencias que tenía en ese momento y también por lo que era accesible en esas épocas, ¿no? Tanto económicamente como sobre todo las cosas que llegaban a México, antes no llegaban tanto o no era tan fácil, pues no existía, Mercado Libre no estaba tan consolidado o Amazon todavía no estaba, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hacía que fuera más difícil conseguirte una guitarra mucho mejor de las que te encuentras en el centro, ¿no? Por ejemplo. En cuanto al sonido, yo empecé pues con la idea de tener un sonido muy estilo Iron Maiden. Adrian Smith siempre creo que ha sido uno de mis guitarristas favoritos, definitivamente es mi guitarrista favorito de Iron Maiden, y siempre he tenido como la escuela de él presente en cuanto a pues confeccionar mi sonido, ¿no? Me gusta como un sonido de guitarra muy británico, ¿no? Como con muchos medios, no tan, a lo mejor no tan oscuro ni tan opaco como puede ser el sonido del metal americano, ¿no? Estilo Pantera, Metallica, así que me gusta, pero siempre me he identificado más por lo otro, y creo que tiene que ver porque soy el único guitarrista de la banda y en general soy el único guitarrista de todas las bandas que he estado, y eso lo saqué mucho de John Petrucci, que es su sonido no es particularmente así, pero él es muy fan de Alex Lifeson de Rush. Entonces Alex Lifeson tiene como un montón de cosas de las que se ha hecho a lo largo de los años para que su sonido pues sea muy cabrón, ¿no? Y involucre como a todo el resto de la banda. Entonces no solo tiene que ver con los efectos que usa, sino cómo está ecualizando el amplificador, qué tipo de cosas está metiendo adentro, perdón, enfrente del amplificador y en el loop de efectos y así. Entonces sí, yo creo que Adrian Smith fue como mi primera influencia grande. Después pues empecé a conocer a todos los guitarristas chidos, ¿no? Como Steve Vai,
Joe Satriani, Greg Malmsteen. Obviamente todos ellos me encantaron en diferentes momentos. Pero yo creo que cuando conocí a John Petrucci y a Dream Theater, ese fue como mi influencia elemental, ¿no? O sea, en su momento yo nunca había escuchado un trabajo de guitarra que me sorprendiera tanto como el de John Petrucci, entonces siempre ha sido una influencia muy grande en la manera en la que yo toco, en cómo me aproximo al sonido. Ahorita estoy tocando guitarras Ernie Ball Music Man de Petrucci, ¿no? Porque también es algo que yo comparto mucho, como de estar buscando siempre equipo que no te estorbe de algún modo, ¿no? O sea, hay guitarras que son increíbles, por ejemplo, una Gibson Explorer como las que usaba James Hetfield, pero son incómodas a veces para ciertos tipos de cosas que quieres tocar, ¿no? Entonces, siempre me acomodó mucho la forma como de super strat que le llaman, y después con las guitarras de John Petrucci como que encontré un montón de cosas que me funcionaban, ¿no? Por ejemplo, el simulador de guitarra acústica, eso me funciona muchísimo, que son diapasones muy delgados, ¿no? En el nuevo modelo, que es neck through, entonces puedes tener acceso a los trastes más agudos, todo ese tipo de cosas me han interesado siempre y las puedo como utilizar mucho en la banda, ¿no? Y obviamente en diferentes épocas me han gustado mucho guitarristas como David Gilmour, obviamente, ¿no? Steve Rothery de Marillion también es una gran influencia, y sobre todo en este último disco como que intenté incorporar más cosas que Steve Rothery usa, ¿no? Como estilos de efectos y cosas así, que luego el metal y el rock progresivo pueden ser como muy genéricos en cuanto a los sonidos que usa la guitarra, ¿no? O sea, tienes básicamente 3 sonidos específicos, ¿no? Que es como un clean, un sonido de ritmos y un sonido de lead, ¿no? Como con más volumen, un poco más de medios y tal. Pero, por ejemplo, Dream Theater es básicamente ese tipo de 3 sonidos, ¿no? Y yo lo usé mucho en los primeros 2 discos, entonces como que quería brindarle otro tipo de cosas, y Steve Rothery como que fue una gran influencia en eso. Y ahorita estoy, como decía, usando esas guitarras, pero estoy trabajando mucho con modeladores digitales. Desde como 2015 estoy trabajando con Bias FX de Positive Grid. Me parece magnífico, es además económicamente muy accesible, entonces es una herramienta increíble porque no solamente es compatible con Windows y Mac, sino lo puedes tener en tu iPad, un montón de cosas, y suena buenísimo. El último disco lo grabamos con eso, por ejemplo, y súper bien. No sé si me va a salir en orden, pero el primero que se me ocurre sí fue el primero que me marcó así muy cañón, como en mi viaje como guitarrista, que fue el Rock in Rio de Iron Maiden. Yo tendría como 13 años y sabía de Iron Maiden porque mis primos son más grandes que yo y escuchaban de repente Fear of the Dark o alguna otra canción, y entonces pues me gustaba. Pero me acuerdo perfecto, una vez estaba en un mix-up y vi la portada, y no necesariamente la portada me llamó ni nada, pero dije, está padre un concierto de Iron Maiden, y en esa época como que compraba todos los DVDs que me encontraba para verlos, ¿no? Me gustaba mucho ver conciertos. Entonces ese me influenció mucho porque me impresionó mucho la energía que tiene Iron Maiden en vivo, ¿no? Y que además se replica en los discos pues, más recientes, porque pues, no graban con click ni nada de eso, entonces como que es la pura performatividad de lo que hace. Entonces ese me impresionó mucho y me traumé así brutalmente. Otro disco que me gusta mucho, ese es mucho más reciente, se llama Live Over Europe de Genesis, que es como la gira que hicieron de reunión hace como 10 años, Mike Rutherford, Phil Collins y Tony Banks, y entonces tocaron como pues un montón de canciones más recientes, ¿no? De los últimos discos en donde ya no estuvieron ni Peter Gabriel ni Steve Hackett, pero de repente tienen como cositas del Genesis clásico que están muy padres. Y a mí en lo personal, sé que esto es súper polémico, ¿no? Siendo una banda como esas del rock progresivo así, pero a mí en lo personal sí me gusta mucho también el Genesis de Phil Collins, ¿sí me entiendes? Le encuentro mucho valor, y por ejemplo el último disco que hicieron con él me encanta, ¿no? Y la canción de Fading Lights me parece una canción maravillosa, a pesar de que no tenga solos de guitarra o cosas así. Entonces esos 2 discos en vivo me encantan. Yo creo que Misplaced Childhood de Marillion también fue un disco que me influyó muchísimo, y en su momento me abrió pues todo, ¿no? Porque yo estaba como muy clavado en escuchar metal y todo, y de repente me topo con un disco que
el guitarrista usa prácticamente los mismos sonidos que a mí me gustan, ¿no? Y además los usa muy bien. Y es melódicamente pues reconocible y no es difícil de tocar y no, entonces me sorprendió como esa complejidad y simpleza que hay en la música de Marillion de toda la época, de toda su vida, ¿no? Entonces a partir de ese disco empecé a escuchar toda la discografía sin importar si era Steve Hogarth o Fish, y las dos me encantan. Y entonces desde eso fue como en 2008, por 10 años esa banda me ha acompañado así como súper cerquita, ¿no? Es algo que escucho todo el tiempo y los tengo súper presentes. Pero sí fue Misplaced Childhood el disco que empezó todo mi viaje con Marillion, ¿no? Después yo creo que agregaría ahí el score de Hans Zimmer de The Dark Knight Rises. Siempre he sido muy fan de las películas de Batman y en específico me acuerdo que estaba muy emocionado por ver esa película y la música me encantaba. Y siempre ha sido... el último track del disco se llama Rise y es como el tema principal de Batman, pero como tocaba muy lento y siempre ha sido como emocionalmente un disco al que regreso, más por lo que me dice. Yo sé que es a veces complicado escuchar música de cine por el placer mismo, ¿no? Porque hay gente que piensa que solamente la puedes ver en la película y tal, pero ese disco sin duda me encanta. Tal vez algo de Neil Morse, el solo escritura siempre me ha encantado. También fue como... Casi todos los discos que me gustan de algún modo son como los que me han abierto el camino con esas bandas o con esos géneros en específico, ¿no? Porque pasó con el de Marillion, pasó con con el de Iron Maiden, pasó un poco con el de Hans Zimmer, ¿no? Que ya había escuchado música de cine, pero me encantó. Y como que a partir de ahí me empecé a meter mucho más y empecé a decir, yo quiero dedicarme a esto, además de ser guitarrista y tal. Entonces el solo escritura también como que me abrió mucho la mente a escuchar ese tipo de canciones, ¿no? Larguísimas, de media hora, con un montón de cambios, que podrían meter de repente cosas que sonaban super metal y de repente como cosas flamencas y madres así, y todo funcionaba bien. Y como Neil Morse siempre ha sido como una escuela muy importante para mí en cuanto a composición, ¿no? Porque son obras muy largas, muy complejas, y siempre escucho mucho sus canciones, obviamente por el impacto emocional y porque me gustan y todo, pero también para estar escuchando qué está haciendo, ¿sí me entiendes? Cómo está modulando, qué progresiones utiliza y así. Entonces siempre ha sido como una influencia muy grande. Y obviamente The Dream Theater millones de discos, ¿no? Pero yo creo que esos 5 son los primeros que... Pink Floyd también, ¿no? O sea, pero esos 5 son de los primeros que se me vienen a la mente. Les recomiendo, no recuerdo el director, lo podemos buscar al rato, pero la película La Gran Belleza salió en 2014. Creo que ganó en el 2013 Mejor Película Extranjera en los Oscars. Es una película que me parece maravillosa porque es una como reflexión del artista y de cómo... Es la historia como de un escritor que solo escribió un libro, pero se volvió sumamente famoso por eso. Y entonces tiene un montón de amigos que todos están como en el circuito del arte italiano y le están diciendo como, güey, tienes que regresar a escribir así. Y él dice, es que yo ya dejé de decir lo que quería decir. En ese libro dije todo lo que quería decir. Entonces le pasan una serie de cosas, tiene como confrontaciones con una amiga suya escritora que siempre le anda como recriminando de, mira, yo escribo un buen todo. Y al final de la película ese güey escribe, o sea, anuncia que va a escribir un nuevo libro. Y todo tiene que ver de que dejó de escribir porque estaba enamorado de una persona y tal. Es una película mucho más bella de la forma en la que la acabo de contar, ¿no? Entonces, sí, esa película la recomiendo muchísimo. Otra película que recomendaría, no necesariamente creo que sea de mis favoritas, pero me viene ahorita a la mente, es Miles Ahead, que es como esta invención de Miles Davis, como en sus momentos más turbios, que roba, es como una ficcionalización del personaje, pero es muy interesante porque se convierte como en una especie de gángster y entonces roba sus propias grabaciones porque eran propiedad ya de la disquera y no de él. Es una película muy divertida, más allá de si es cierta o no es cierta, ¿no? Y yo creo que Blade Runner 2049 también es otra película que recomendaría muchísimo. A mí me voló la cabeza absolutamente. Siempre he sido fan de la primera, ¿no? Como seguramente muchísima gente lo es. Pero la segunda película, no, obviamente no estaba yo vivo cuando salió Blade Runner, ¿no? Entonces nunca tuve como esa cosa de estoy emocionado por una película que va a salir ahorita, que se ve que es interesante, la ves, te encanta y la puedes ir a ver millones de veces al cine, ¿no?
que es algo que pasa también como con Star Wars y todas estas cosas, ¿no? De que a lo mejor no estabas vivo en 1977, pero en 2016 te toca ver una, ¿sí me entiendes? Y entonces es como una experiencia interesante por eso. Yo creo que esas tres. Mira, hay un libro que se llama Libro de las Explicaciones. Es de una escritora mexicana que se llama Teddy López Mills, que curiosamente fue una influencia muy grande para este disco. A nivel personal, o sea, nadie más lo ha leído dentro de la banda, pero a mí se me ocurrió el título de Brief Encounter with Myself y como el concepto de contar como la historia de una persona reflexionando sobre lo que le ha pasado y tal. Y este libro es un libro que juega mucho con estas percepciones de la primera persona a la tercera persona. Entonces habla de sí misma, pero en tercera persona y como muy interesante. Entonces yo estaba leyendo ese libro. O sea, es una colección de ensayos escritos en primera persona, ¿no? Como de cosas que le pasan a ella, pero es un libro muy fácil de leer, no es una cosa como psicológica, compleja, psicoanalítica, ¿no? De 7 millones de autores, no, es como un ensayo literario. Y son como, no recuerdo si son, creo, 9 explicaciones, ¿no? Entonces habla de cuando era niña y cómo es su infancia y las percepciones que ella tiene viéndolo en perspectiva de cómo sus papás se llevaba con su mamá antes de divorciarse y cómo las veían a ellas, a su hermana y tal. Entonces el libro me parece maravilloso y cuando lo leí, no sé por qué llegué a ella, creo que alguna vez escuché en el radio una recomendación o algo y me llamó la atención porque siempre he sido fan de los escritores que escriben ensayo literario, ¿no? O sea, como Monsiváis y cosas así. Entonces, y particularmente mexicanos, como que me llama mucho la atención porque como que me siento más conectado con ellos de algún modo, aunque hay ensayos literarios increíbles, ¿no? De otros lugares, y pues sí, ese. Sí, yo estudié, no necesariamente es hobby, pero yo estudié comunicación, hice subsistema en periodismo en la Universidad Iberoamericana y desde el 2012, a la par de toda la cosa musical que hago, también he escrito en muchos medios mexicanos. Entonces he escrito en Reporte Índigo, en Reforma, en Animal Político. En Animal Político escribí un buen, estuve como 3 años ahí. Y ahorita estoy escribiendo en la revista Esquire. Y por eso también llegué como a leer ensayos literarios y cosas como un poco más periodísticas y así. Porque por un momento de mi vida me interesó muchísimo. Y lo ejerzo todavía, pero para nada me considero un gran reportero, ¿sí me entiendes? Porque es una labor como muy demandante. Y el problema de ser músico, si lo quieres ver así, es que tienes como la pasión tan grande de lo que haces y lo que quieres hacer, que siempre lo ves todo en perspectiva y entonces siempre dices, tengo que elegir o esto para hacer música o no hacer música. Entonces yo me sentí así en un momento de mi vida en que dije, tengo que o decidir ser periodista all the way, ¿no? O decidir ser músico. Pues me fui por la música, aunque no está tan peleado como yo lo estoy planteando, ¿no? O sea, puedo escribir, me sigue encantando escribir.